Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, un podcast donde intentamos comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para convivir con ella. También es un podcast para saber qué contestar cuando nos preguntan ¿para qué sirve este bicho? ¿Para qué conservar la biodiversidad? Bueno, hay una respuesta para eso, no sé. Quizás contestemos en este episodio ¿para qué están los guanacos? Ya me dirán mis invitados. Es el último episodio de esta temporada, así que espero que les haya gustado y espero que quieran más, porque tenemos muchas más ideas para nuevos episodios. Así que ahora voy a pasar a presentar a mis dos invitades. Primero tenemos a Pablo Gregorio, es investigador, asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, o CONICET, de Argentina. En 2009 obtuvo su licenciatura y en 2018 su doctorado en la UBA. Trabaja en el grupo de investigación de ecofisiología de fauna silvestre en el Instituto Nacional de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, que depende del CONICET, y la Universidad Nacional del Comahue, en San Martín de los Andes. Además, es docente de climatología en la Universidad del Comahue y su doctorado se relacionó con diversos aspectos vinculados al entendimiento de la calidad de la dieta y la administración de la energía en los guanacos silvestres. Actualmente, su principal línea de investigación se relaciona con el estudio de la microbiota intestinal de los guanacos, un complejo ecosistema invisible que contribuye a la obtención de los nutrientes a partir de los alimentos ingeridos. Bueno, tomo aire y sigo con la presentación de mi otra invitada, Antonella Panebianco. Ella es becaria postdoctoral del Consejo de CONICET. En 2013 obtuvo su licenciatura y en 2019 su doctorado en la UBA y recientemente fue aceptada como investigadora asistente en el CONICET. Felicitaciones. Trabaja junto a Pablo en el grupo de investigación en ecofisiología de fauna silvestre en San Martín de los Andes. En su doctorado incluyó la evaluación de los factores ecológicos y fisiológicos que modulan la agresión en los guanacos silvestres. Actualmente su investigación se orienta hacia el desarrollo de metodologías para el estudio y manejo de fauna silvestre utilizando drones y la estimación de los impactos en el uso de esta tecnología, ¿no? Juntos trabajan y forman parte de la Comisión Directiva de Conservación Patagónica, una asociación civil dedicada a la conservación de la biodiversidad mediante el fomento del compromiso y participación de la ciudadanía con foco en la región patagónica. Ahora sí, después de toda esa presentación hermosa, los saludo. ¿Cómo están, chicos? Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola Connie, un gusto saludarte. Bueno, me alegro, yo estoy muy bien, espero que ustedes también. Bueno, ¿quieren empezar definiendo qué son los guanacos, en qué se diferencian de otras especies de la misma familia, que a veces nos confundimos con otras, con las llamas, con las vicuñas? Bueno, sí, los guanacos son una de las 4 especies de camélidos sudamericanos. Los camélidos sudamericanos son parientes de los camellos, pero de nuestro continente, y básicamente existen 2 especies silvestres y 2 especies domésticas. Las 2 especies silvestres son el guanaco y la vicuña, y las 2 especies domésticas son la alpaca y la llama. Que sean domésticas significan que surgieron del uso y la domesticación por parte del ser humano de las dos especies, silvestres. La llama viene de la domesticación del guanaco y la alpaca viene de la domesticación de la vicuña. Pero no las encontramos en vida silvestre a estas dos. Bien. Bueno, si nos remontamos a la historia, estos camélidos cuentan una gran historia evolutiva de los últimos 20, 30 millones de años en Sudamérica. Si bien son parientes de los camélidos de los que se llaman del viejo continente, de los camellos y dromedarios, estos camélidos sudamericanos cuentan con un montón de adaptaciones anatómicas y fisiológicas y etológicas también, que, o sea, fueron originadas, digamos, en el continente de América del Sur. En América del Sur, mejor dicho. Tienen importantes adaptaciones para sobrevivir y poder, digamos, vivir en ambientes áridos, donde la disponibilidad de recursos es bastante limitada. Hacen un uso optimizado, si se quiere, o con una alta eficiencia de los recursos alimenticios y del recurso hídrico. Así que cuentan una historia muy interesante de adaptación y de historia en nuestro continente. Me encantó esta definición, no la tenía presente. Me preguntaron sobre la etimología de la palabra guanaco, no sé si la tienen presente. Sí, es muy interesante la pregunta. El guanaco tiene muchas denominaciones, ¿no? En lenguas de pueblos originarios. Guanaco se lo llama Luan también. En la provincia de Neuquén tenemos un montón de localidades, por ejemplo, Loncoluán. Lonco significa cabeza, Luan significa guanaco, así que es cabeza de guanaco la localidad.
Guanaco, en la lengua original se escribía Guanacu con H y con U al final. No estoy muy seguro de cuál es el origen, digamos, de qué pueblo dio origen a la palabra, así que no quiero meter la pata y mentir, o sea, pero tiene una etimología, digamos, de origen en pueblos originarios de Sudamérica. Yo lo que encontré, así por las dudas, por si los mataba con la pregunta, pero Venga, así aprendemos nosotros también. dice quichua y aymara, Bien, guanacu. bien. Guanacu con H, ¿no? No sé, pero también es eso que capaz no se sabe exactamente cómo rastreas eso, o sea, es muy, muy complejo, ¿no? No sé, los veo como muy contentos a los dos y me surge esta pregunta, ¿por qué eligieron o por qué llegaron a los guanacos? Bien, ¿quieres empezar vos? No, empezá vos. Bueno, de formación somos biólogos. Yo siempre quise ser biólogo desde muy chico. Siempre me gustó la fauna, siempre me gustaban los animales, siempre me gustó el contacto con la naturaleza y siempre me gustaban los animales vertebrados y dentro de los vertebrados siempre tuve fascinación por los mamíferos. Cuando estaba cerca de terminar la licenciatura, la carrera de grado, tenía intenciones de radicarme en la Patagonia y indagando, buscando líneas de trabajo y grupos de investigación, me encontré con el grupo actual en el que estoy trabajando, con el grupo de investigación en ecofisiología de fauna silvestre. En aquel entonces ya estaban trabajando con un modelo experimental de camélido, de guanaco, y me fascinó, o sea, me pareció una especie fascinante. Había conocido los guanacos previamente en mi infancia, como chico, y siempre me había parecido un animal sorprendente. O sea, lo ves y es elegante, es lindo, sorprende, es asombroso. Sí. Cuando lo ves interactuando con el ambiente, es una imagen que uno no se olvida fácilmente, ¿no? Ver un guanaco en la estepa. Así que yo creo que tiene una mezcla, digamos, de un flechazo y en el apasionamiento y en la cuestión, digamos, emotiva de querer trabajar con un animal que es sorprendente, y al mismo tiempo también era un desafío y era una oportunidad para poder tener un modelo de estudio en un mamífero, en un vertebrado, y poder contestar preguntas nuevas, ¿no? Que por ahí no estaban planteadas previamente. Me encanta. Mis orígenes de la relación con la biología son muy similares a los de Pablo. Yo siempre quise ser bióloga desde muy chiquita. Y con mucho énfasis también y mucho interés en querer trabajar con mamíferos, pero los guanacos no fueron mi primer interés desde un principio. Trabajé durante mi tesis de licenciatura con jabalíes en el sur. Lo que era de mi gran interés era mudarme de Buenos Aires. Yo soy originalmente de Buenos Aires y nunca me gustó la ciudad y siempre me quise ir, entonces siempre quise buscar proyectos que signifiquen irme de Buenos Aires. Así que ahí fue que enganché con los jabalíes en la Patagonia. Y fue muy loco porque los jabalíes son crepusculares, viven de noche. Yo hacía mis muestreos de día y entonces trabajaba con signos de jabalíes. Nunca vi un jabalí durante todos mis muestreos de la tesis. Y bueno, y terminando mi tesina, surge la posibilidad de hacer una pasantía en una reserva provincial en Mendoza que se llama La Payunia, que es hermosísima, fascinante, para trabajar justamente con guanacos, específicamente con los chulengos, que son las crías de los guanacos, se los llama así. Y bueno, fui a hacer esa pasantía, buscando un poco qué iba a hacer después de recibirme, y bueno, y ahí pasaron dos cosas. Uno, quedé maravillada por la posibilidad de ver animales mientras trabajás, porque los guanacos están ahí y los ves todo el tiempo y podés estudiar su comportamiento de una manera fascinante, y al mismo tiempo lo conocí a Pablo, él ya estaba trabajando con guanacos y me contó que en su grupo de trabajo estaban buscando una persona nueva para empezar a hacer su doctorado con guanacos y con ecofisiología de guanacos, y bueno, y eso también implicaba mudarme a la Patagonia, así que cerró todo con broche de oro y me vine a estudiar los guanacos a la Patagonia. Hermoso. ¿Doble flechazo fue ahí? Sí, doble flechazo. Hermoso, me encanta. Bueno, por si no saben quiénes están escuchando, ellos son pareja. Así que todo cierra en este caso. Che, me preguntaron bueno, voy a hacer, ya que estoy para pasar el chivo de mi Instagram, que es @co.niwi con W. Me pueden seguir si hay alguien que está escuchando esto y no me sigue. Bueno, yo ahí abro preguntas, ¿no? Al público para que hagan justamente en estos episodios. Bueno, una fue la etimología y después preguntaron mucho sobre la producción, ¿no?
productos que deriven de la materia prima, en este caso que serían los guanacos, y que lo cual quizás para algunas personas puede sonar polémico, pero bueno, a veces terminamos entendiendo, ¿no? Por lo menos yo en mis orígenes decía como no, esto de explotar, entre muchas comillas, a los animales, no los beneficia. Y quizás a veces, no sé qué opinan ustedes, implica conservarlos también, hacer un uso sostenible de esos productos. Entonces me preguntaron sobre, por ejemplo, la leche de los guanacos y su pelaje, si se puede usar su pelaje para lana, ¿no? Excelente la pregunta, buenísima. Bueno, no sé, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Porque es un montón, o sea, es como abrir una puerta a un mundo infinito. Realmente coincidimos con vos, Connie. Tenemos que tratar de, digamos, de pensar y de redefinir a qué llamamos uso de una especie silvestre, ¿no? Como recurso faunístico. Existen estrategias de uso que, siguiendo ciertos estándares de sustentabilidad, pueden convertirse en estrategias de conservación, ¿sí? Eso, o sea, no es teórico, no es algo, digamos, abstracto, es algo concreto, medible, y está probado y se ha hecho con diversas especies en diversos lugares del mundo. O sea, entonces, insisto con esta idea, el uso de un recurso faunístico de una especie silvestre como estrategia de conservación. Entonces, lo importante de ese uso, entonces, tiene que ser asegurar la sustentabilidad, ¿no? O sea, que ese uso no implique que las poblaciones silvestres se pongan en riesgo de extinción o se retraigan, digamos, a números que no sean recuperables o disminuya, digamos, cuál es la distribución de esa especie. O sea, todo eso debe ser, de alguna manera, monitoreado y controlado, ¿no? O sea, para que ese uso sea genuinamente sustentable. Uh-huh. El caso de los guanacos es un caso emblemático en nuestro país. O sea, el guanaco es una especie que es susceptible a ser utilizada de manera sustentable. Hay diversos productos que pueden obtenerse de los guanacos. Entre ellos, como mencionabas vos, como la persona que te hizo la pregunta, uno de los más destacados es la fibra del pelo. O sea, estamos hablando, como les contaba al principio, ¿no? Los camélidos silvestres tienen un montón de adaptaciones anatómicas que les permiten habitar en los ambientes hostiles o, digamos, ambientes áridos o de muy baja temperatura o baja disponibilidad de agua o de altas temperaturas también. Una de esas características anatómicas es su cobertura, su pelaje. ¿Qué tiene ese pelaje de los camélidos? Es de una extrema finura, ¿sí? Entonces, imaginen a la fibra del guanaco como una fibra preciosa, una fibra que tiene un gran valor de venta como producto textil y que permite, digamos, elaborar productos de muy alta calidad. Entonces, es realmente un recurso muy valioso. Y haciendo un uso sustentable, por ejemplo, o sea, y ahora podemos entrar más, vamos encontrándole más en detalle, si hacemos una captura, esquila y posterior liberación, puede ser una estrategia de uso sustentable, ¿sí? No estamos sustrayendo animales del ecosistema, los guanacos luego les vuelve a crecer el pelo, siguen cumpliendo con su rol ecosistémico y obtenemos un producto que tiene un gran valor de mercado y que puede generar un derrame o un desarrollo económico en una región generalmente de baja productividad. Entonces, como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Muy bueno. Como para darse una idea, la fibra del guanaco es la segunda fibra más fina del mundo de origen animal. La primera es la vicuña, el pariente. Sí. Y la segunda es el guanaco. O sea que realmente es una fibra que puede tener un altísimo valor económico. Y si retomamos lo que estaba diciendo Pablo recién al final, donde los guanacos generalmente viven en estos ambientes áridos y las personas que en general viven en estos ambientes que tal vez pueden tener ganado, también tienen muchos problemas para poder sostener el ganado en ambientes donde hay muy poca disponibilidad de alimento, donde hay muy poca disponibilidad de agua, donde en general son muy impredecibles ambientalmente, entonces pueden sufrir pérdidas de su ganado de manera catastrófica con una tormenta, por ejemplo. Entonces, hay varios proyectos que plantean al uso del guanaco, específicamente el uso de la fibra del guanaco, como un modelo de producción alternativa para tierras áridas, que sea sustentable. Entonces, las poblaciones de guanaco se monitorean y se asegura que no disminuyan los números en las poblaciones, que la mortalidad durante estos eventos de esquila sea muy baja, lo más baja posible, y al mismo tiempo se genera un ingreso económico para esos pobladores que están en esas áreas haciendo uso de una especie que coevolucionó con ese ambiente. Entonces, realmente se puede pensar al uso sustentable de los guanacos como una estrategia de conservación.
Sí, de la mano con esto, si pensamos históricamente cómo se relacionó la especie con la producción ganadera, hay una historia de conflicto, ¿no? O sea, de competencia por las pasturas, donde el guanaco siempre fue el malo de la película, o sea, la especie que competía y consumía los recursos del ganado ovino, por ejemplo, y de repente se presenta una posibilidad o una oportunidad de hacer un uso sustentable de la especie silvestre, y el guanaco pasa a tener otro rol, y es una especie, digamos, de cambio en la percepción que tienen las personas respecto a la especie silvestre. Ya no es el que compite con las ovejas, sino que además también me genera un ingreso para mi economía familiar, digamos. Entonces, como que también la lógica pasa un poquito por ahí, ¿no? Por repensar cómo se vinculan las personas con las especies silvestres. Bueno, con respecto a eso, justamente otra de las preguntas es si se criaran guanacos, no sé si ustedes no hablaron de cría, pero sería como un reemplazo para las ovejas, en el sentido de que las ovejas, que todavía no mencionamos esto, tienen un impacto muy grande, ¿no? En el suelo y generan, o son una de los agentes que genera desertificación por lo menos en Patagonia y en otros ambientes, en otros lugares creo que también. Entonces, la pregunta que me hicieron es cómo sería el impacto o si ese impacto sería positivo si se reemplazaran a las ovejas por guanacos, por ejemplo. Sí, a ver, para darle un marco, para ordenar un poco la idea, está buenísimo la consulta del criadero. Argentina cuenta con un marco regulatorio, un Plan Nacional del Manejo del Guanaco. Es un plan nacional que se encarga de dar cuáles son las pautas de manejo, de gestión, cómo se toman las decisiones respecto a esta especie, a su uso. Es un plan que tiene una finalidad, digamos, o una mirada, un norte hacia la sustentabilidad, justamente. Es un plan que en su versión original fue hecha en el 2006, luego en el 2019 tuvo algunos ajustes y modificaciones, y actualmente, este año, 2022, está en fase digamos, de reelaboración y de corrección y o sea, de volver a repensar algunas cuestiones. Ese Plan Nacional de Manejo contempla varias modalidades de uso de la especie. Entre ellas, mencionamos recién la esquila, la captura viva y la esquila sustentable. Esa es una posibilidad. Los criaderos de guanacos son otra posibilidad, otra modalidad permitida para el manejo de la especie. También existe el uso, digamos, de la carne del guanaco, y eso implica ya una especie de cosecha, se dice entre comillas, y implica, digamos, hacer monitoreos poblacionales, hacer sacas de individuos y aprovechar el recurso de la carne de los guanacos. Bueno, y los criaderos que se han probado, han existido algunos intentos de criaderos y en general tenían el fin también de obtener la carne, no tanto de obtener la lana. Pero en realidad la repregunta que yo le hago a la persona es, habiendo tantos guanacos, porque hay muchos guanacos, si bien las poblaciones decrecieron un montón durante el siglo XX, justamente por este conflicto que existía con la ganadería ovina en la Patagonia, donde las poblaciones decrecieron un montón, desde que las ovejas en muchos lugares fueron retiradas debido a la desertificación que causaron por casi un siglo, las poblaciones de guanacos se empezaron a recuperar. Entonces, la alternativa que se propone es aprovechar esos guanacos que viven en silvestría y capturarlos una vez al año para poder esquilarlos y después los liberás a su ambiente natural. Entonces eso también implica una ventaja con respecto al productor, porque el productor no se tiene que hacer cargo de criar a los animales, de darles de comer, de vacunarlos, que es algo que se suele hacer en criaderos. El animal vive en libertad, en su ambiente natural, y se genera toda una logística para poder capturarlo una vez al año. Esa vez al año que se captura generalmente es durante primavera, donde el animal ya pasó el momento del invierno, su pelaje lo protegió del invierno, y además es el momento antes de que los guanacos tengan a sus chulengos, que suele ser en diciembre. Entonces es el momento ideal para pensar en una captura, para agarrar a los animales, después volver a liberarlos. Los animales tienen todo el verano para que vuelva a crecer ese pelo, y eventualmente poder volver a ser capturados la primavera que sigue. Entonces, los criaderos sí son una opción, hoy están contemplados en el plan, pero por lo menos desde mi punto de vista no creo que sea la mejor opción para utilizar a los animales cuando existe la posibilidad de que los animales vivan en su ambiente natural y sean capturados a una vez al año. Quería agregar a este tema de los criaderos. Pensemos que se trata de una especie silvestre, ¿no? No es una especie doméstica.
criar de manera en cautiverio, digamos, y de manera artificial una especie silvestre tiene un montón de complejidades. O sea, no es simple. Los animales silvestres, a diferencia de los animales domésticos, tienen una serie de problemas sanitarios, hay ciertos requerimientos energéticos, alimenticios que deben cumplir en un ambiente natural, no en un criadero, y además hay problemas sanitarios. O sea, entonces, es por eso un poco que las experiencias de criadero en Argentina no han pasado de ensayos piloto. Claro. No es un animal, no es una especie fácil de criar en cautiverio. Tiene un montón de desafíos. Posiblemente con ajuste, con desarrollo, con investigación científica se logre, se pueda. Pero es también, o sea, eso, ¿no? Pensar un poquito de hacia dónde quiere ir el uso sustentable. ¿Hacemos un uso donde el animal cumple con un rol ecosistémico? ¿O hacemos un uso donde el animal está encerrado en un recinto o en un criadero, digamos, y no cumple con el rol ecosistémico en el ambiente? Entonces, la discusión también está ahí. O sea, lo dejo como a modo de pregunta abierta, ¿no? O sea, es justamente un poquito pensar en esas cuestiones. O sea, ¿qué ventajas y qué desventajas puede tener una modalidad de manejo y de uso versus con respecto a otras modalidades de manejo? Bien. ¿Hacia dónde ibas o no? Perdón, porque no quería Sí. no quería pisarte eso. No, entre los dos, sí, se fueron complementando. Para Anto, que tiene en su tema la agresividad, ¿es cierto que escupen? Sí, bueno, sí, los animales escupen, es uno de los comportamientos que tienen de comunicación agonística, que se llama. Pero definamos escupir, ¿no? Ahora vamos a definir escupir, y eso te lo voy a dejar a vos. Pero sí, una de las maneras que los animales tienen para comunicarse con otros animales es escupir. Generalmente es el comportamiento de escupir, está relacionado con la agresividad, es muy común en machos durante las peleas por los territorios, porque los guanacos son animales territoriales, eso significa que tienen un área y que defienden de la intrusión de otros animales, pero todos los guanacos pueden escupir. Técnicamente, cuando hablamos de escupir, uno piensa que escupimos, nosotros escupimos saliva, los guanacos técnicamente no escupen saliva, escupen otra cosa. Por eso yo les decía definamos escupir, ¿no? Porque uno se imagina una escupida de guanaco como, no sé, una escupida de una persona. O sea, claro, un montón de baba. No quiero entrar en detalle, ¿no? De cómo deberíamos, cómo sería la escupida de persona, pero la escupida de guanaco se parece más a un estornudo mezclado con un vómito. Es una especie de spray, es como un aspersor muy fino y tiene contenido estomacal, tiene contenido de la cámara 1 del rumen, o sea, y es una especie de regurgitación, ¿sí? Que sale como una especie de spray, o sea, entonces es una especie de mezcla estornudo con vómito del rumen. Es una escupida verde, tiene pasto, tiene pasto en fermentación. Tiene digamos. mucho olor. Lo decimos, o sea, porque recibimos pero incontables escupidas en nuestra carrera. Así que, o sea, no es una escupida como uno se le imagina, una escupida clásica, sino que es una especie de, eso, es como una especie de estornudo mezclado con vómito y tiene pasto y es verde y tiene olor. Sí, y que sale en formato de spray es clarísimo, porque cuando, mismo si lo recibís, como si estás viendo a dos animales peleándose y los ves uno escupir al otro, literalmente ves como si fuera un spray, como si le estuviera echando un spray uno al otro en la cara. Wow, no sabía tantos detalles. Y es como una defensa, digamos, como un... Sí, es un comportamiento que hacen cuando están molestos. Ajá, wow, me encanta. Bueno, nada más que preguntar. Cierro acá. No, bueno, ya que estamos sobre su alimentación, igual si querés después podés desarrollar más, Pablo, pero vamos a hacer como un crossover con líquenes. Que me dijeron que los guanacos comen líquenes, ¿puede ser? Sí, hay algún registro, algún reporte. El guanaco es un herbívoro muy generalista, ¿sí? Entonces, básicamente de su menú, de todo lo disponible en la estepa, hay muy pocas especies de plantas herbáceas, anuales, perennes, e incluso estos líquenes, en los cuales, o sea, selecciona, o sea, o los omiten de su menú. El resto comen prácticamente todo. Voy a indagar sobre esto de los líquenes. Yo en algún momento algo leí, algo escuché, pero no sé, o sea, así que tampoco quiero meterme en esa porque me estoy metiendo en una que no sé mucho. Ok. Sí, okay. En los lugares donde nosotros los estudiamos no hay líquenes, o sea, más que los pegados en las piedras. Claro. Entonces nunca encontramos líquenes como ítems de la dieta de los guanacos. En general hay pastos, arbustos, frutos. Sí, hay una especie de switch estacional, o sea, el guanaco
tiene tendencia a comer más plantas herbáceas anuales durante la primavera-verano, mientras que en el otoño e invierno, cuando hay menos disponibilidad de pasto anual, pasto verde, digamos, van a comer más arbustivas y plantas más leñosas. Así que también tienen esa plasticidad, digamos, de poder cambiar de vegetación que sirve de alimento por estación. Me quedé pensando con los líquenes, lo vamos a indagar. Creo que me lo dijo Renato, que trabaja con líquenes en Buenos Aires, pero ahora estoy dudando, pero no, sí, porque me acuerdo que me lo anoté para hablarlo. Después lo chequeamos. Vamos a investigarlo. Dale. Sí. No nos extrañaría igual, que se alimenten de líquenes, sería como, sí, es como todo terreno, el estómago del guanaco. Si hay algo que define a los guanacos en general, es su plasticidad. En sus comportamientos, en su fisiología, en el uso del espacio, así que tranquilamente. Hablando de plasticidad, ¿existía el guanaco en Buenos Aires? ¿O existe? No sé, ¿todavía se encuentran registros? Hay una pequeña población relictual de guanacos en Buenos Aires, al sur de Buenos Aires. Cerca de Bahía Blanca. Cerca de Bahía Blanca, me quiero acordar el nombre del lugar y ahora no me está saliendo, pero sí, hay una. Hace poquito participamos de la recategorización de los mamíferos de Argentina, que fue organizada por la SAREM, por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, y tuvimos la posibilidad de participar de la recategorización de guanacos. Entonces, una de las cosas que hicimos fue recabar información de todos los lugares de Argentina donde había guanacos y poder actualizar ese mapa de distribución. Y está ese pequeño puntito en el sur de la provincia de Buenos Aires que cuenta acerca de esta población. ¿Y esa población está amenazada? ¿Se conecta con las otras? ¿Se sabe algo? Y está bastante aislada, por lo cual sí, está amenazada porque al ser una población pequeña y aislada, es susceptible a cualquier tipo de amenaza que pueda extinguirla localmente. Sí, hablando un poquito de eso, del estado de conservación, o sea, trabajando un poquito en la recategorización y en detectar dónde está la distribución actual del guanaco en Argentina, vimos una serie de cosas que nos llamaron la atención. Primero, que hay varias poblaciones así, aisladas, que son como parches muy pequeños y muy distantes unos de otros, con lo cual es muy difícil que tengan conectividad y haya un flujo de individuos, un flujo génico entre esas poblaciones. Otra característica es que no decimos que el guanaco es una especie en peligro de extinción, y esto también tiene que ver con que, en términos de abundancia, los guanacos son abundantes, pero es una abundancia asimétrica o heterogénea, digamos. Claro. Hay altas densidades de guanacos en las provincias patagónicas, del sur de Patagonia, sobre todo Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, que tampoco significa que en toda la provincia de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego hay guanacos. Hay áreas donde la población está completamente desaparecida localmente y hay áreas donde hay grandes densidades y grandes abundancias. Entonces, si pensamos en los términos, digamos, de cuál es su estatus de conservación, no es una especie que hoy esté en peligro de extinción, pero tiene un desafío de conservación muy importante que es lograr una conectividad entre esas poblaciones que quedan, ¿no? Porque son poblaciones aisladas y, como decía Anto, son susceptibles, digamos, a impactos, o sea, ya sean antrópicos o naturales, son poblaciones que tienen, o sea, una baja viabilidad, digamos. Me preguntaron si tienen subespecies. Es una pregunta muy interesante, está en discusión eso. Hay autores que te van a decir que sí, hay subespecies. Hoy por hoy, nosotros no trabajamos mucho en la sistemática fina y en la taxonomía, pero hay, digamos, estudios de base genética que, o sea, reportan la existencia de subespecies. Está sí, Lama guanicoe y Lama guanicoe caxilensis. Se supone que la subespecie caxilensis es de distribución más norteña, digamos, más del norte del país, incluso es la que se distribuye en Perú y Bolivia y Perú, y tiene algunos rasgos morfológicos y anatómicos distintos, una coloración más clara, más pequeño de tamaño, y hay algunos trabajos que afirman, digamos, la existencia de esta subespecie con herramientas genéticas, y otros trabajos que por ahí cuestionan, que es como que no, en realidad serían lo mismo. Así que no hay un acuerdo claro, digamos, si hay o no hay subespecies. Interesante. Pensé que me iban a decir que no rotundo. Así que No, está bueno. no. Todo tiene su complejidad. Yo personalmente creo que no, que es toda la misma especie, pero, o sea, hay que ir a los papers, o sea, ahí hay evidencia a favor y evidencia en contra. Sí. Otra vez, como no es nuestro tema de especialidad. Pero bueno, un poco me quedé pensando en lo que me preguntaste de Buenos Aires y de las poblaciones amenazadas y
esto de la recategorización, tal vez está bueno cuando nosotros decimos camelios sudamericanos y hablamos del guanaco, o sea, ¿qué implica, digamos, o sea, la distribución, cuál era del guanaco, ¿no? Sí. Y históricamente el guanaco ocupaba prácticamente toda Sudamérica, desde Perú hasta la punta de Tierra del Fuego. Por todos los distintos países de Sudamérica, el guanaco estaba presente, menos en el Amazonas. Después a partir de la colonización europea, con la introducción de ganado, principalmente ovino, como decíamos hace un ratito, y la caza legal e ilegal, y la alteración del hábitat que generó también la introducción de ganado y demás, las poblaciones se retrajeron un montón, y hablamos de que hoy el guanaco ocupa a nivel Sudamérica, ocupa el 40% de su distribución original. Y las poblaciones se redujeron también en un gran porcentaje. Hoy hay un montón de países que tenían guanacos que ya no tienen guanacos, o que tienen poblaciones muy, muy chiquititas, relictuales y aisladas, como por ejemplo la pequeña población que hay en Buenos Aires. Y en Argentina, no solo Buenos Aires es una de esas poblaciones, sino que hay otros pequeños núcleos poblacionales que también son así muy chiquitos, y el resto, el mayor porcentaje de poblaciones de guanaco dentro de Argentina y dentro de toda su distribución hoy es Patagonia, que como decía Pablo, tampoco es en toda la Patagonia levantás una piedra y hay un guanaco, eso no es así, pero si uno piensa en toda la distribución actual del guanaco, la Patagonia sí es el lugar donde más hay. Suerte que tenemos Patagonia. Suerte que todavía tenemos Patagonia. Sí. Bueno, tengo 2 preguntas más. Una cortita, creo que es cortita, y una que pueden desarrollar más. La cortita es, alguien me dijo, si es verdad que se usan llamas para cuidar guanacos, y ahora que hablamos todo esto de la cría de guanacos, ya como que, digo, no entiendo, y dice que lo vio en TikTok. TikTok es, no sé, un mundo aparte. Permíteme dudarlo. Nos estamos mirando como, ¿what? O sea, no voy a decir que sí ni que no. No. La verdad es que no lo sé. No sé si tal vez alguien lo intentó con no sé, una cría de guanaco que encontró perdida y trató de alimentarla con una llama, si eso pasa por ahí. Contexto necesitamos. Claro, sí. Me intriga, o sea, esto me genera, digamos, nos queda ahora las ganas de empezar a buscar cómo es esto. O sea, quiero ese TikTok. Sí, necesitamos ver ese TikTok. Vamos a pedirlo, sí. En mis años de reglamento he visto, y no hace mucho tiempo, algo que me llamó mucho la atención, que era una llama dentro de un grupo, de una unidad social de guanacos. O sea, estaba como completamente integrada a ese grupo de guanacos. Entonces, yo no sé cómo se explica eso. Yo realmente no sé. Pero era una. Una sola llama. En todo caso, los guanacos cuidan a la llama. O sea, el señor, el gaucho, cuando le contamos que vimos una llama en medio del grupo de guanacos, nos dijo, sí, los guanacos vinieron y se la robaron. Es una llama pastora. Bueno, eso de las llamas pastoras... Eso de las llamas pastoras lo vi también, me lo contaron, pero con ovejas, no sé. Ajá. Mirá, pero bueno, con ovejas llegué hasta los perros pastores. Claro. Que es todo un tema interesantísimo de charlar también, pero no de llamas. Pero puede ser, porque, o sea, como estrategias antidepredatorias se usan burros también. Pastores. Claro. Sí. Un herbívoro de mayor porte. Bueno. No sé, estamos hablando en hipotético todo. Sí. Me puedo igual llegar a imaginar el guanaco entre las llamas, porque también los guanacos, el principal depredador de los guanacos es el puma, que también preda en muchos casos al ganado en los campos. Pero bueno, una de las estrategias antidepredatorias que tienen los guanacos es el relincho. Si alguien tuvo tal vez la posibilidad de escucharlo, es un ruido, una vocalización fuerte que los guanacos justamente hacen para alertar a los otros miembros de su unidad social que hay una amenaza presente. Entonces, tal vez el guanaco puede llegar a servir como un guanaco pastor para las ovejas con sus relinchos. Sí, es muy lindo. Yo no sabía que existía ese relincho hasta que, bueno, podemos nombrar el programa Patagonia, que también trabajan con los perros pastores. Y ahí, bueno, hicimos algunas transectas para contar guanacos. Y el guanaco te ve antes que vos lo veas a él, obviamente. Y relincha y vos decís, ¿pero de dónde vino eso? Y, nada, es muy gracioso.
También tienen esa estrategia, ¿no? De que hay uno que es el vigía, ¿o eso es un mito? Sí, pero no es, o sea, pero no es solo uno. Tienen la estrategia antidepredatoria que tienen los guanacos está descrita, se llama, o sea, el nombre técnico es vigilancia colectiva. Pero básicamente lo que hacen es que los animales se benefician de vivir en grupos y cuanto mayor tamaño de grupo, mejor para este tipo de estrategias, donde vigilan entre todos. Entonces eso les da una posibilidad de detección más temprana de las amenazas que un grupo que tiene un tamaño más chiquito. Por ejemplo, un grupo de guanacos de 5 animales contra un grupo de guanacos de 10 animales, probablemente el grupo de guanacos de 10 detecte y reaccione antes a una amenaza que puede llegar a ser, por ejemplo, que venga el puma corriendo para comerse a uno, que el grupo de 5. Igual, en los grupos territoriales, pasa mucho que la descripción social de los guanacos está descrita frente al grupo más como característico durante la época reproductiva, que son los grupos familiares. Y los grupos familiares están formados por este macho territorial que contábamos hace un rato, que defiende un área. Ese área generalmente tiene recursos o comida que es atractiva para las hembras, y también están las crías de las hembras de ese año. Esos grupos familiares dependen de las poblaciones, porque algo que no contamos que es súper interesante es que las poblaciones de guanacos pueden ser migratorias o sedentarias. Eso significa que las sedentarias viven todo el año en el mismo lugar y en general los grupos sociales se mantienen más estables durante el año, si bien hay flexibilidad, pero en las poblaciones migratorias, esos grupos familiares, así de libro que se describen, están bien formadas en la época reproductiva, que es durante primavera-verano. Cuando eso se termina, todos los grupos familiares se juntan en una gran agrupación de cientos de animales y se mueven hacia las áreas donde van a pasar el invierno. Pero bueno, volviendo a lo del vigía, perdón, me fui. El vigía en general está relacionado con ese macho territorial de los grupos familiares, donde sí, en general, está atento a todo tipo de amenazas, no solamente la que pueda venir el puma, sino que pueda haber intrusiones de otros animales que quieran venir a ocupar ese mismo territorio o a tratar de copular con alguna de las hembras que están en su grupo. Sí, claro, o sea, el rol de este vigía entre comillas, digamos, sería más la defensa de un territorio. Entonces uno lo ve, es el individuo que es territorial y uno lo ve siempre vigilante, pero en realidad está defendiendo el territorio, ¿no? Cumpliendo con su comportamiento en esa unidad social. Claro. La estrategia antidepredatoria va a ser, digamos, después en distintas unidades sociales, esta vigilancia cooperativa, donde diferentes individuos van a tratar de detectar cualquier tipo de amenaza. Bien, bien. Ahora sí, esta pregunta que por ahí es un poco más compleja, y ya después vamos con la gran teoría de extinción. Quédense ahí, no se vayan. ¿Qué opinan de la reintroducción de guanacos? Bien. Sí, era compleja. Sí. Preguntón. Es un preguntón. A ver, primero que nada, o sea, pensándolo en términos de definiciones, ¿no? Cuando hablamos de reintroducciones, estamos hablando de una estrategia de conservación súper interesante, una gran herramienta de conservación que permite justamente esto, ¿no? Restablecer equilibrios o funcionamientos o funcionalidades de ciertos ecosistemas. O sea, poder recuperar o restaurar, digamos, un entramado trófico o ecosistémico en un sistema que perdió algún eslabón de todo ese funcionamiento y de esa cadena. Pero cuando hablamos de reintroducción es como que tenemos que poner la lupa, ¿no? En algunos aspectos. O sea, muchos tienen que ver con que, bueno, cuál es la fuente, de dónde vienen los individuos que se van a reintroducir. Y luego también hay que pensar en cuál es el destino, digamos, dónde voy a reintroducir esos individuos que sustraigo de un sistema. Porque estoy en definitiva sacando de un sistema para introducirlos en otro sistema, ¿sí? Entonces, eso implica, ese movimiento implica tener una serie de consideraciones muy importantes. Algunas consideraciones tienen que ver con cómo es el sistema receptor, o sea, donde yo voy a liberar mis guanacos que voy a reintroducir, ¿cuál es la densidad de depredadores? Por ejemplo, o sea, a modo de una pregunta básica, aislada, así tengo una lista muy larga de preguntas, porque también puede ser como los individuos que yo estoy liberando en este nuevo sistema, ¿están adaptados a este nuevo ecosistema donde van a ser liberados? ¿Tienen estrategias antidepredatorias que fueron incorporadas, digamos, en su historia, en el ambiente original? ¿Pueden suplir sus necesidades energéticas? ¿Tienen el acceso a los recursos necesarios para poder sobrevivir? ¿Tienen los individuos que yo sustraigo de un sistema para poner en otro, están vectorizando algún tipo de enfermedad?
O sea, son todas preguntas posibles, ¿no? Y que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en un programa de reintroducción. Con esto no quiero decir que estamos en contra de la reintroducción, estamos a favor de hacer reintroducciones que tengan un criterio, o que por lo menos cumplan con los supuestos básicos necesarios para poder hacer una reintroducción exitosa y que tenga, digamos, un restablecimiento o una restauración de una funcionalidad ecosistémica. Hay casos de reintroducción en Argentina, de guanacos, ¿no? Volvamos a los guanacos. Hay 1 o 2 ejemplos que no han sido del todo exitosos, pero bueno, por este tipo de cuestiones, ¿no? Es como que los ecosistemas son complejos, las dinámicas de los ecosistemas son complejas, y hay cosas que uno puede considerar y cosas que si uno no las puede prever de antemano. No las podemos modelar. Exacto, son emergentes del sistema. Entonces, uno puede decir, bueno, sí, estuvieron en cuarentena, están libres de patógenos, están aclimatados, están adaptados, esta especie tiene buena diversidad genética. Todo eso uno puede darle un check a esos supuestos y de repente los sistemas presentan nuevos supuestos que antes no fueron considerados. Entonces, las reintroducciones deben ser planificadas, deben ser, digamos, contemplar todos estos supuestos previos y no son simples, ¿sí? Entonces, como que son estrategias de conservación que requieren mucho desarrollo previo. O sea, no es pongo de acá y saco de acá y pongo de acá, sino que es un caminito largo, digamos. No sé si vos querés decir Excelente. algo. No, estuviste perfecta. Y sobre todo con los objetivos, ¿no? O sea, tener objetivos claros y que realmente sepas que ese ambiente necesitaba, entre comillas, esa reintroducción o que Sí, digamos, claramente, Connie, ahí le diste en la tecla ahí, me parece. Es como la reintroducción, ¿por qué y para qué, no? No hay que olvidarse de esas dos preguntas que tienen que ser respondidas con un montón de fundamentos antes de ponerse a evaluar todas las cosas que dijo Pablo, que son un montón, y que tienen que hacer, y para las cuales se necesita tiempo y recursos para hacerlas. Entonces ahí también tal vez vale la pena preguntarse y estos recursos que puedo llegar a destinar a la evaluación de una posible reintroducción que tal vez el resultado de mi evaluación sea no exitoso. ¿Podría destinarlos a fortalecer estrategias de conservación en poblaciones de guanacos que ya existen y que están establecidas? No sé, vale la pena también pensarlo por ahí, ¿no? Me parece que también es una arista importante de tener en cuenta. ¿Cuáles son los recursos que se necesitan para hacer una reintroducción? totalmente sí, que no son pocos y que no abundan, lamentablemente. Ahora sí, vamos a hablar de la posible extinción, la verdad que sería muy triste. Estamos muy encariñados con los guanacos. Aparte, bueno, eso que decían al principio, que qué lindo que es ahí verlos en su ambiente natural. La verdad que si tienen la oportunidad algún día de viajar, o bueno, quizás hay gente de Patagonia que está escuchando, pero si tienen la oportunidad de conocerlos, a los guanacos, la verdad que vale la pena. Mandaron algunas teorías y esta teoría que voy a elegir es la de alguien que justamente viajó a Patagonia también y conoció un poco las problemáticas que hay allá. Bueno, había algunas relacionadas con la caza, ¿no? Con que se hacen milanesa de guanaco, bueno. Pero una que me interesó, que tengo entendido que es una amenaza real, es el tema de los alambrados. Que actualmente muchos chulengos, o sea, las crías, los juveniles, quedan enganchados cuando quieren cruzar un alambrado, que son para justamente cría de ganado, ¿no? Quedan enganchados los juveniles. En este caso me decían, si todos los alambrados fueran más altos, también podrían atrapar a los adultos. Bueno, suponiendo el peor de los escenarios posibles, ¿no? Que se terminen extinguiendo los guanacos. ¿Qué creen que pasaría en ese caso? Entonces estamos hablando de las poblaciones de Patagonia que se extingan o en toda Argentina, Toda Argentina. de toda Sudamérica, los pocos que Sí, quedan La extinción de la ahí, especie. claro, todos. toda No la quedan especie, más. sí. Los 30 millones que estaban descritos no existen más. Sí, Bueno, un poquito charlábamos al principio, ¿no? Del rol ecológico que cumplen los guanacos en el ecosistema y lo adaptados que están a los ambientes áridos donde viven, esa evolución con el ambiente que hablaba Pablo a lo largo de los años. ujú, Y una de las cosas que primero se me vienen a la cabeza y que un poco forma parte
del conflicto actual de los guanacos con la ganadería ovina tiene que ver con que el guanaco cumple un rol ecológico muy importante como la principal presa de los pumas. Ujú. El puma, felino, hermoso, majestuoso, habita toda América. En Argentina y principalmente en Patagonia es el principal depredador del guanaco y el guanaco es la principal presa de los pumas. Hay trabajos que han estudiado que cuando las poblaciones de guanaco disminuyen bajo cierta cantidad de animales por kilómetro cuadrado, pierden ese rol ecológico de ser principal presa. Entonces, los pumas empiezan a buscar otras presas porque tienen que suplir también sus necesidades energéticas y en general en los lugares donde las poblaciones de guanaco son muy chiquitas, los pumas comen más ovejas o comen más ganado que en los lugares donde hay mayores poblaciones de guanaco. Entonces, me imagino que si se extinguen los guanacos y no hay más guanacos en ningún lado, eso podría generar un problemón gigante, mucho más grande del que hoy se plantea acerca de ese, como un efecto derrame, ¿no? De qué pasa con los pumas que se quedaron sin su principal presa y de repente tienen que ir a alimentarse al 100% de otra cosa que no son el guanaco. Y probablemente en la Patagonia, donde ya es un conflicto, también el puma con la ganadería ovina, ese conflicto escale exponencialmente. ¿Vos qué pensás? Bien. Sí, no, perfecto, yo estoy de acuerdo. Me parece que esa sería una de las consecuencias, digamos, de esta triste extinción de los guanacos. Voy a viajar desde el tope de esta red trófica hacia la base de la red trófica. Estoy pensando, digamos, en si se extinguen los guanacos, ¿no? O sea, imaginen un ambiente árido, semiárido, donde dijimos que la disponibilidad de nutrientes y de recursos es limitada, y estos herbívoros, los guanacos, cumplen un rol muy importante en transportar nutrientes y movilizarlos y ponerlos en dinámica, en un dinamismo, digamos, en esos ambientes. Entonces, imaginen al guanaco alimentándose en un humedal, en un mallín, en una vega, donde hay buen forraje, buenos pastizales, y luego esos guanacos van y hacen caca en bosteaderos, ¿sí? Los bosteaderos son con letrinas, son lugares, puntos específicos donde los animales defecan y dejan toda la materia orgánica y los metabolitos y todo el producto, digamos, del catabolismo y del metabolismo interno, lo depositan en esos bosteaderos. Esos bosteaderos son una fuente increíble de nitrógeno, fósforo, iones, y prácticamente todos los nutrientes necesarios para luego los procesos de edafogénesis. Edafogénesis es el origen del suelo, ¿sí? Entonces, los nutrientes que necesitan las plantas y que necesitan, por ejemplo, no sé, las plantas y las comunidades bacterianas del suelo, hongos, líquenes, bacterias, van a estar provistos en esos ambientes muy limitados por el transporte de nutrientes que hacen los guanacos. O sea, entonces el guanaco come el pastizal, adquiere nutrientes y luego los deposita lejos de ese pastizal, a veces en ambientes completamente de suelo desnudo, en un bosteadero. El bosteadero es una fuente de nutrientes. Si desaparecen los guanacos, desaparecen los bosteaderos. Si desaparecen los bosteaderos, desaparecen esa fuente de nutrientes. Entonces, estamos viendo también un impacto directo en la dinámica de los nutrientes y la formación del suelo y la formación de pastizales en ambientes áridos. Entonces, ahí hay otra para la lista, digamos, de qué pasaría si desaparecen los guanacos. ¿Otra? No, eso es muy interesante porque si pensamos a los ecosistemas y a los guanacos como miembros de este ecosistema, están interconectados con todo lo que nos rodea. Los guanacos son herbívoros, se alimentan de las plantas, que son la parte más baja de la cadena, y arriba de ellos están los pumas, que son los predadores tope de esa cadena trófica. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los cóndores? ¿No? Los cóndores que también forman parte un poco de esa cadena trófica, medio de costado, medio depende de con quién hables, de dónde, cómo lo ven, que también se alimentan muchísimo de las carcasas de guanacos que dejan los pumas. Pero también conocemos, y lamentablemente ha sido publicado en los últimos años, la cantidad de eventos de envenenamiento de cóndores en distintas partes de la Patagonia y también en Mendoza, donde dejan carcasas contaminadas y los cóndores van y después se mueren 100 cóndores, 60 cóndores todos juntos. ¿Qué pasaría si entonces ya no tienen más carroña de guanaco para alimentarse y lo único que tienen para alimentarse es carroña de ovejas?
¿no? Eso también generaría también otro conflicto más grande en otro importante miembro del ecosistema que somos nosotros, y que estamos ahí Sí. a veces impactando esa cadena, esa interconexión que hablábamos hace un ratito. Ujú, sí. Sí, me imagino, no sé, para el gremio de carroñeros de un ecosistema de Patagonia, por ejemplo, una gran fuente de alimento de biomasa animal son los grandes herbívoros, digamos. Y en Patagonia el herbívoro de gran porte por excelencia es el guanaco. Ujú. Dejaría de haber disponibilidad de carroña para jotes, cóndores, carroñeras en general, digamos. Así que, de nuevo, ahí podría llegar a haber un impacto posible. Pienso también en algo, en una historia algo que tiene más que ver con la evolución, ¿no? Yo les contaba antes que los guanacos son muy generalistas y que consumen casi todas las especies de plantas que tienen en sus ambientes. Sin embargo, hay algunas especies que son minoritarias, pero especies vegetales, que el guanaco no puede, no son palatables, el guanaco no las come, porque Ujú. tienen un alto contenido de algún tipo de componente químico, alguna sustancia que las hacen digeribles. O sea, entonces los Ujú. guanacos no pueden comer esas especies. Estamos hablando de plantas que tienen altos contenidos de algo que se llama lignina, o Ujú. tienen celulosa, o componentes estructurales que hacen que esa planta sea indigerible. O sea, no es alimento para el guanaco no lo come directamente. Adaptativamente hablando y pensando en la historia de la evolución y esta coevolución de este herbívoro con esta comunidad vegetal en los ambientes de la Patagonia, estas plantas se seleccionaron y se adaptaron y desarrollaron mecanismos anti-herbivoría, ¿sí? Entonces, en ese desarrollo de coevolución de mecanismos de anti-herbivoría, el guanaco tuvo un rol, que fue el de ejercer la presión de herbivoría sobre la historia evolutiva de esas plantas. Entonces, las plantas desarrollaron mecanismos de anti-herbivoría producto de tener un pastoreador natural, silvestre, continuamente ejerciendo presión. Entonces, Ujú. si yo pierdo a la especie que ejerce esa presión de herbivoría, se me trunca la historia de evolución, ¿no? De esa comunidad vegetal. Es como, me da esa sensación, ¿no? Es como que pierdo a un personaje muy importante en la historia de la evolución de los ambientes de la Patagonia y los ambientes áridos de América del Sur. Perdemos al emblema de la Patagonia. Sería Sí, terrible. pierden el laburo, chicos. Sí, Tam- además. Pensando en términos de emblema de la Patagonia, también otra cosa que por ahí no mencionamos mucho, pero, o sea, más allá, digamos, de la biología, de la ecología, de la etología, de la fisiología que nos encanta y que venimos hablando, el guanaco también tiene un gran valor cultural, ¿no? Hay una historia de los pueblos originarios de los ambientes áridos de Sudamérica de vinculación con el guanaco. El guanaco fue fuente de cueros, de pelo, de carne, de alimento. Entonces, fuente, digamos, de inspiración no me sale la palabra, para pinturas rupestres y Ujú. Petroglifos. petroglifos, esa es la palabra. Entonces, como que hubo desde las primeras historias de poblamiento de la Patagonia un vínculo estrecho con las poblaciones de guanaco. Entonces, también perderíamos a una especie con un valor cultural, histórico, muy importante en la vinculación o en la dimensión con nuestra especie, digamos. Perdemos nosotros, básicamente. Sí, sí, quedó clarísimo. Unas ganas me están dando de ir a Patagonia a ver guanacos. Podemos hablar un poquito más de las amenazas. Bueno, esto de los alambrados es uno de los problemas, ¿no? Pero otras amenazas, por ejemplo, los caballos salvajes pueden competir, ¿no? Dentro de las distintas especies de ganado, la que es más ecológicamente similar es la oveja. La oveja es la que más compite con el ganado, más allá de que el caballo sea grande como el guanaco, bueno, más grande que el guanaco, pero la que más competencia genera, y dentro de esa competencia la que gana es la oveja, es esa, más que los caballos Bien. o las vacas también. Las ovejas se ganan ahí el premio. Sí, 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 pensamos en términos de impactos antrópicos, los alambrados realmente son un problema. Anto contaba hace un ratito de estas características migratorias que tienen ciertas poblaciones de guanacos. Imaginen barreras físicas, como son los alambrados, interrumpiendo rutas migratorias de los animales. Ujú. Entonces, los animales no pueden, de alguna manera, alcanzar los recursos necesarios o refugiarse en condiciones climáticas adversas y encuentran en los alambrados una barrera física que impide, digamos, ese desplazamiento y al mismo tiempo las crías no van a poder saltar y bueno, o adultos quedan enganchados y se reduce, digamos, la abundancia y densidad de la población.
Estamos pensando también, quería contarles un ejemplo bastante reciente en la historia de los camélidos de Argentina, y que también tiene que ver con la interacción con el ganado doméstico, se cree, o es la principal hipótesis. Estoy trabajando en el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan. Tiene una característica muy importante, que es que tiene a las dos especies de camélidos silvestres, vicuñas y guanacos, en simpatría. Eso significa coexistiendo en el mismo ecosistema. San Guillermo se caracterizó por tener hasta hace no muchos años una alta densidad de camélidos, tanto de guanaco como de vicuñas, principalmente vicuñas. Imaginen un ambiente único, o sea, 4.000 metros de altura, es un altiplano, hay llanos, hay vegas, hay montañas de hasta 6.000 metros, o sea, es fascinante, es un ecosistema único. Y pasó un evento que es una muerte masiva, pero masiva, realmente masiva, es una extinción casi local, producto de la sarna. Los guanacos y las vicuñas tienen sarna, como tienen los perros. O sea, la sarna es una enfermedad letal cuando no es tratada, digamos. Se trata de un ácaro, un parásito externo, que produce, digamos, una queratosis y una dermatitis en la piel. Eso produce la pérdida del pelo y se generan, digamos, lesiones en la piel que llevan luego a una deficiencia inmunitaria y eventualmente a la muerte. El sistema de San Guillermo tiene una historia dramática, que es una mortalidad masiva de más del 90% de los camélidos silvestres que ahí habitaban. Se cree que esa sarna fue vectorizada, fue llevada por llamas domésticas, ¿sí? O sea, criadas por el hombre, que entraron en contacto con la población silvestre de camélidos, de vicuñas y de guanacos, y contagiaron, vectorizaron ese ácaro que produce la sarna. Entonces, ahí estamos hablando, no es cacería, o sea, no es, digamos, competencia por los recursos, como puede ser con los ovinos en Patagonia, pero sí tenés, digamos, directamente una vectorización de un patógeno. Imagina cuando nos cuentan las historias de la colonización de América, ¿no? O sea, de cómo, Pensé lo mismo. o sea, cómo se vectorizaron enfermedades para las cuales las poblaciones receptoras no estaban adaptadas. La pandemia. Exacto, Totalmente. exacto. O sea, estamos hablando de cosas que son, o sea, completamente análogas, digamos. O sea, de cómo las poblaciones, por más abundantes y por más densas que sean, y uno dice, bueno, es una población sana, a veces son susceptibles. Sobre todo a este tipo de factores que son completamente disruptivos y que no hay forma, digamos, de preverlos. O sea, es como, bueno, Sí. hay forma de preverlos, perdón, me voy a corregir, porque se pueden tomar decisiones de manejo, pero es un impacto antrópico, indirecto. El hombre no es el que va a cazar, pero sí genera manejos y ciertas cuestiones y, digamos, una cría o un no manejo de un animal doméstico que luego tiene una consecuencia completamente negativa en una población silvestre. Entonces, como para poner en esta lista, digamos, de impactos, ¿no? O sea, los alambrados, la cacería, la vectorización de patógenos que generan mortalidades masivas. También tenemos, o sea, en Patagonia, sobre todo en la provincia de Neuquén, o en el Nor Patagonia, digamos, hay mucha actividad de explotación petrolera. Y también tiene una serie de impactos, ¿no? Porque la explotación minera requiere la construcción de redes de caminos en áreas de estepa y de monte que eran antes inaccesibles y ahora, producto de la explotación petrolera, se llenan de caminos. Esos caminos son vías de ingreso para cazadores. O sea, además de servir de logística para la explotación petrolera. Entonces, se ve una mayor incidencia de caza y disminución de las poblaciones por efecto de los caminos. Los caminos empiezan a funcionar, digamos, como vías de acceso a la cacería de poblaciones silvestres. Una Sí. más, Una más. Una que más. es una amenaza incipiente, en la que creo que todavía se puede trabajar para contenerla y mitigarla antes de que se vuelva una amenaza incontrolable, que es la de los perros asilvestrados. Y que hoy es un problema principalmente en Tierra del Fuego, donde hay una población importante ya de perros asilvestrados y por suerte hay gente, investigadores en Tierra del Fuego estudiando los impactos de esos animales, no solo en guanacos, sino en otro tanto de especies. Pero la realidad es que es un problema grande y cada vez se están documentando más casos de ataques de perros asilvestrados a especies como el guanaco y a otras también. Pero bueno, todavía es como una amenaza muy local de algunos lugares. Pero eventualmente, por cómo viene la cosa, probablemente esa amenaza empiece a expandirse por un montón de lugares si no se controla hoy, que todavía se puede. Entonces, esa también está como una amenaza para
para las poblaciones. Y una más, porque pensé que ibas a decir y no. Esta es la madre de todas las amenazas, es el cambio climático. Porque realmente me parece que es la que de alguna manera embolsa todos los impactos antrópicos que venimos generando como cultura civilizatoria, como especie. Vemos la recurrencia o la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. Y en ese sentido estamos hablando de nevadas extremas, grandes olas de frío, y en el otro extremo, sequías prolongadas y baja disponibilidad del recurso hídrico, digamos. Entonces, dijimos que la especie es flexible, que tiene grandes atributos adaptativos, pero todo tiene un límite, por supuesto. O sea, es una especie que tiene una historia de evolución en los ambientes de Patagonia con un clima extremo, pero el cambio climático, por el efecto antrópico, digamos, está forzando esos límites de capacidad de adaptación, digamos. Si hablamos de sequías que llevan 4 o 5 años, y estamos hablando de una baja en la productividad, en la cobertura y en la cantidad de forraje disponible, que va a ser limitante. Tanto para, o sea, lo pongo en términos, digamos, de la cosecha que necesitamos para el Producto Bruto Interno de nuestro país, como la cantidad de forraje disponible necesario para sostener una ganadería o sostener poblaciones silvestres de herbívoros. Entonces, el cambio climático siempre va a estar de fondo, y realmente es, como me parece que es el que da el telón de marco para todo el resto de problemáticas y de impactos que estamos generando, digamos, como especie. En un extremo hablo de las sequías, en otro extremo hablo de grandes olas de frío. El cambio climático pronostica, digamos, o los mejores modelos predicen eventos extremos y de mayor frecuencia. Entonces, no es que nos vamos a morir de calor por el calentamiento global. O sea, vamos a tener grandes eventos extremos. Entonces, también podemos hablar de semanas nevando y de tener toda la cobertura vegetal cubierta, o sea, tapada de nieve, mejor dicho, y eso es no disponibilidad y eventualmente también baja supervivencia para las especies silvestres. Excelente. Creo que tenemos nuestra lista extensa de impactos. Creo que podemos, pero mejor no, porque nos vamos a deprimir un montón. No sé cómo lo sacamos a flote de acá. No, ahora van a hablar de su trabajo y de todo lo que contribuyen a la conservación. Bueno, ahora si quieren cuéntenme un poquito de su laburo, de diario. Yo a veces, los sigo en Instagram, pueden decir su Instagram es @terra. .incógnita.ciencia. @terra.incógnita.ciencia. Bien. Ahí a veces suben fotos de a dónde están trabajando, de algunos muestreos que están haciendo, que es muy lindo de ver. Bueno, yo los conocí en el programa Patagonia, donde estaban estudiando justamente la mortandad que se había dado en una temporada. Yo no sé bien las conclusiones a las que han llegado. Pueden hablar de eso. También, Anto, vos trabajás, y ambos dan cursos de manejo de drones para estudiar fauna silvestre. Vos trabajás ahora con alimentación, Pablo. Sí. A ver, ¿por dónde empiezo? Voy a tratar de ser breve, no ser extenso. Hagamos un ping-pong, dale. Tenemos varias líneas de trabajo, varias dedicaciones repartidas, digamos. Yo por un lado soy investigador de CONICET, mi especialización, mi plan de trabajo tiene que ver con estudiar la ecología y la fisiología de los guanacos. Dentro de esa caja de la ecología y la fisiología me interesa la adaptación y la eficiencia con la cual obtienen nutrientes y energía del ambiente. Me interesa conocer un poquito dónde se distribuyen, cómo aprovechan los nutrientes, cuáles son las características del sistema gastrointestinal para poder hacer un uso eficiente de los recursos. Y me estoy metiendo en un mundo que tiene que ver con el estudio de las bacterias que habitan en el rumen, en realidad en todo el sistema gastrointestinal de los guanacos. Durante muchos años miré a los guanacos por fuera y ahora me interesa mirarlos por dentro, a ver qué es esa especie de biodigestor que tienen adentro y que les permite convertir en energía, gracias a las comunidades bacterianas, algo que tiene muy baja calidad en proteínas, lípidos, energía y, en definitiva, obtener un animal de 120 kilos en un ambiente donde prácticamente no hay alimento o no hay nutrientes. Entonces, para mí hay algo que es fascinante ahí, porque algo está pasando. Yo no sé cómo un animal de 120 kilos se desarrolla en un lugar donde prácticamente no hay comida. O sea, es como que para mí es la pregunta más asombrosa del mundo. Entonces, la idea es entender, conocer, mirar, echar un vistazo y ponerle la lupa a las comunidades bacterianas que están adentro del tracto gastrointestinal, porque tengo la sospecha de que ahí está la clave.
para entender cómo hacen estos animales para sobrevivir en ese ambiente. Es mi hipótesis, digamos. Después Zarpado. con los próximos años les cuento a ver qué salió, si se pudo Dale. contestar algo. Esperemos que En sí. unos años hablamos de nuevo. Sí. Paso la pelota para la otra cancha. Ping. Bueno, una de los proyectos en los que estoy trabajando tiene que ver con mi proyecto postdoctoral, que ahora está cerquita de finalizar, porque como contabas, entré a carrera de CONICET, entonces eso ya genera una nueva línea de trabajo. Pero bueno, dentro del postdoc, nuestro principal interés tiene que ver con evaluar y poner a punto metodologías para hacer estudios en fauna, particularmente en los guanacos. Y estos estudios pueden tener que ver con monitoreos en poblaciones, relevamientos poblacionales, estudios del comportamiento, porque me encanta estudiar el comportamiento animal. Me parece un complemento fascinante para lo que pasa del lado de adentro del guanaco que decía Pablo. Y bueno, y probablemente muchos hayan escuchado hablar de los drones y de lo copado que están los drones y de que sirve para todo. Y es verdad, los drones tienen muchísimas ventajas para hacer relevamientos y para estudiar a los animales desde arriba, porque tenés una vista privilegiada de lo que está sucediendo en el suelo, podés contar a los animales sin que te tapen los arbustos, sin que te tapen las lomadas. Está genial. Pero bueno, como toda tecnología nueva y que genera esos booms de todo el mundo quiere usar drones porque salió nuevo y está genial, como a mí me gustó poner un poquito el pie en el freno y decir, pero está todo muy lindo con el uso de los drones, pero ¿qué puede pasar si yo uso todo el tiempo drones para contar guanacos en una población de guanacos? Primero, ¿responden al que pase un dron? O sea, ellos no tienen amenazas aéreas, o sea, no va a venir un cóndor a cazarlos, como decíamos antes, su principal depredador es terrestre, pero es una nueva novedad y un nuevo disturbio de origen antrópico. Y como todos los disturbios de origen antrópico, generan cambios en el comportamiento principalmente, que es lo que podemos ver, y también pueden generar cambios en su fisiología, que es lo que no podemos ver. Entonces, principalmente lo que estuvimos haciendo durante los últimos años fue diseñar y llevar a cabo experimentos para poder entender la respuesta de los guanacos al uso de los drones. La respuesta comportamental, es decir, los guanacos se van cuando yo paso el dron y lo vuelo por encima, se quedan en el lugar, algunos se van y otros se quedan, y hemos visto que los guanacos en grupos más grandes responden y reaccionan mucho más rápido que los guanacos en grupos más pequeños. Y también nos interesa poder entender todas esas respuestas que tampoco podemos ver a simple vista, que es qué es lo que pasa con la fisiología del animal. Porque si bien no la podemos ver a simple vista, puede tener un montón de implicancias en lo que eventualmente podamos ver como, uy, de repente hay menos guanacos, ¿qué está pasando? Sí, a veces nos damos cuenta cuando ya está hecho el impacto. O sea. Exacto, entonces medir el impacto de los disturbios antrópicos, ya sea el dron o cualquier otro, y acá lo combino con lo que espero hacer durante el inicio de mi línea de investigación ahora, es, bueno, ¿qué es lo que sucede a nivel fisiológico? ¿Qué es lo que sucede a nivel interno de los animales en respuesta a disturbios antrópicos? Y cómo esos mecanismos, esas respuestas fisiológicas después pueden tener una implicancia a nivel de, por ejemplo, mortalidad. Se mueren más guanacos o nacen menos o nacen más chiquitos porque nacen con deficiencias nutricionales porque la madre no pudo estar en sus ambientes preferidos porque todo el tiempo estaba reaccionando al dron. Estoy especulando ahora, ¿no? No estoy... Pero bueno, un poco tiene que ver con eso, con esa conexión de la evaluación de los disturbios antrópicos en el comportamiento y en la fisiología de los animales y cómo eso después puede verse reflejados en cambios en la demografía, es decir, en aumentos, disminuciones de la población, en aumentos en la mortalidad o cuestiones así. ¿Y encontraron alguna, por ejemplo, bueno, obviamente esto lo dicen en su curso, pero no sé, hay una altura que vos decís, esta altura no llega como a disturbiarlos tanto o algo así? Eso es re interesante lo que me preguntabas, Connie, porque lo que encontramos evaluando en distintos lugares es que no todas las poblaciones responden de la misma manera a los vuelos del dron. Y eso nosotras creemos que tiene que ver con justamente la historia de disturbio de las poblaciones. No es lo mismo una población
por ejemplo, como la de la Reserva de Villavicencio en Mendoza, donde es un lugar muy turístico, donde puedes ver a los guanacos súper cerquita y están recontra acostumbrados a la presencia de las personas y a los disturbios generados por las personas de una manera neutra. En Península Valdés también sucede que están ahí como muy... Claro, están ahí y vos te podés acercar bastante y no se van a ir porque no tienen asociadas a las personas como una amenaza. Entonces, en ese tipo de lugares que están disturbados, pero no negativamente disturbados, vimos que podemos volar el dron bastante más abajo, por decirte, no sé, a 100 metros de altura, y los animales no se iban. ¿Qué pasa? En lugares donde las poblaciones están muy disturbadas, pero de manera negativa, como por ejemplo poblaciones donde tienen altísima presión de cacería, donde los animales ven un auto y ya se van corriendo, en general, en esas poblaciones muy disturbadas, hay que volar el dron más alto porque cualquier tipo de disturbio nuevo, no conocido por el animal, genera una respuesta inmediata. Entonces ahí tenemos que volar bastante más alto. Bien. Y después está esa población en el medio, que no hay muchas, lamentablemente, ahora, que son las poblaciones que tienen muy pocos o nulos disturbios humanos. Pero en La Payunia, que es el lugar que mencionábamos hace un ratito, al sur de la provincia de Mendoza, todavía sigue siendo uno de esos lugares con muy pocos disturbios de origen antrópico. Y ahí lo que vimos es que justamente porque no hay disturbios, todos los disturbios son nuevos y todos los disturbios generan reacciones muy grandes en los animales. Entonces ahí vimos que tenemos que volar a 200 metros de altura, prácticamente tenemos que duplicar la altura para que los guanacos dejen de reaccionar tan activamente, digamos. Y bueno, y como decíamos antes, y que esa respuesta a su vez depende del tamaño del grupo. Bien, excelente. ¿Algo sobre Patagonia, sobre lo de mortandad? ¿O todavía no tienen sus...? Bueno, sí. Porque combina un Sí, poco las amenazas que venías hablando de cambio sí, climático y de justo alambrados. la última amenaza tenía guardaba un poquito de relación. Vemos que en la zona donde se hizo el estudio, esa población de guanacos tiene un movimiento estacional, o sea, no me animo a decir que es estrictamente migratoria, pero sí que hace movimientos, o sea, se desplaza de un lugar a otro, digamos. Existen las barreras físicas como los alambrados. Lo que reportamos en ese estudio fue que el invierno de 2020 en esa zona fue muy nevador, fue una gran ola de frío que se produjo en julio y agosto de 2020. Eso implicó varios días consecutivos que llegaron a ser semanas de nevadas continuas que produjeron una acumulación de nieve de varios centímetros. Los guanacos, frente a esos eventos climáticos extremos, es el disparador para que se movilicen y comiencen a desplazarse. Y cuando comienzan a desplazarse, nos encontramos con este problema de las barreras y los obstáculos, como los alambrados de los campos. Entonces, lo que encontramos fue grandes acumulaciones de carcasas de animales muertos. Llegamos a contar cientos, que en realidad se hicieron miles de guanacos muertos, donde vimos que hay una especie de... O sea, hay una diferencia significativa respecto a los sexos. Son mayoritariamente hembras y son mayoritariamente individuos juveniles y crías. Sí, crías, hablamos de estos chulengos, que son de baja estatura y que tienen mayor dificultad para saltar un alambre. Así que creemos que un poquito la explicación de por qué son más crías tiene que ver con que justamente son animales de menor porte que no tienen la posibilidad de saltar el alambre. Así que va un poquito de la mano con lo que veníamos charlando, ¿no? O sea, un evento climático extremo, un evento climático que genera un comportamiento adaptativo en la especie, que es desplazarse y migrar, y de repente, por una intervención antrópica como es tener los campos alambrados, se interrumpe, digamos, esa estrategia adaptativa para poder sobrevivir a eventos climáticos extremos. Así que lo que vimos un poquito fue eso en resumen. Sí, los arrinconamos, digamos. Sí, Sí. Literalmente. Sí. Bien. No, y era notable ese movimiento que hacen los animales, es altitudinal. Están arriba de una meseta, de la meseta al lado de Buenos Aires, en el verano, y en el invierno bajan. Y ese bajar implica que salten dos alambrados que están en muy buen estado, que son los de la Ruta Nacional 40. Entonces, una de las cosas que hicimos fue recorrer la Ruta Nacional 40, y del lado de donde estaba la meseta, que es de donde los animales bajan, es de donde estaba la mayor cantidad de estas agrupaciones gigantes que decía Pabli recién, de guanacos. Es decir, que bajaron por el invierno y no pudieron terminar de moverse hacia las zonas más bajas, donde tal vez tenían parches de zonas sin nieve por los alambrados. Sí, y esto nos lleva a pensar, digamos, a qué hacemos frente a esta problemática. Y quizá hay que pensar en estrategias de
utilización de alambrados que sean amigables con la fauna silvestre, o sea, o ver si se detectan o podemos encontrar lugares de pasada. O sea, que los animales tienen vías de movilización, no van por cualquier lado en el campo, sino que tienen vías de escape o vías migratorias. Entonces también es posible no cambiar todos los alambres de la Patagonia, sino que a lo mejor con unos pocos kilómetros donde coincida la pasada, que requiere estudio, digamos, y saber por dónde pasan, se puede tener una intervención directa con una aplicación para la conservación de manera directa. Entonces, como que ahí es donde siempre hacemos hincapié que está bueno esto, ¿no? De cómo el conocimiento en ecología y con base científica puede contribuir de manera directa a una estrategia de conservación. Y bueno, si sabemos cuál es el problema con la mortalidad de guanacos y encontramos que tiene que ver con la presencia de alambrados, y si sabemos dónde se producen las grandes mortalidades, vamos a estar viendo en realidad, en definitiva, dónde está el problema, dónde podemos hacer una intervención directa para poder solucionarlo. Sí, me parece lo más interesante de este tipo de laburos. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros, los simples mortales que no investigamos con guanacos, para ayudar a conservar a los guanacos o para ayudar en algo a esta investigación? Sí, sí, o sea, a ver, déjame que organice ideas, pero sí, o sea, hay formas. Yo creo que siempre pienso, no sé, en la importancia de poner en valor esta especie. O sea, es como muchas personas conocen al guanaco y muchas personas lo valoran y lo admiran y les encantan los guanacos, pero muchas personas de Argentina no saben ni siquiera qué es un guanaco. Entonces me parece que un primer paso para que logramos, digamos, para que podamos tener una mirada de esta especie como un valor o un bien de nuestro territorio, de nuestros ecosistemas, es conocer al guanaco. Así que yo creo que toda tarea de conocer el guanaco y nuestra fauna silvestre en general, digamos, ¿no? Ujú. Es una forma de dar un primer paso hacia la conservación. Pienso, no sé, siempre mi sesgo es hacia niños y niñas, pero bueno, todas las personas en realidad deberían conocer un guanaco, saber qué es un guanaco. Me encantaría, o sea, sería como una especie de... O sea, que nadie no sepa qué es un guanaco. O nadie en su vida no haya visto... No existe una persona que en su vida en algún momento haya visto un guanaco. Porque vos lo ves al guanaco y realmente creo que hay una conexión inmediata, o sea, de qué bicho increíble. O sea, es importante que trabajemos para que este bicho siga existiendo y no lleguemos nunca al escenario de la extinción de los guanacos. Yo creo que eso requiere un compromiso como sociedad y donde las personas que conocen y valoran y saben qué es el guanaco y saben qué es el ecosistema de la Patagonia y conocen sobre la problemática del guanaco, van a tener un compromiso diferente, una forma distinta de vincularse con esa especie, digamos. Así que la primera que pienso es en esa, digamos, ¿qué podemos hacer? Y que todos sepan del guanaco. O sea, es el primer paso, me parece. Y qué Hermoso. difícil superar tu... No hay que superarlo, pero sí. Que lo sigan en Instagram. Salve un guanaco. No, bueno, siempre pensando en actividades y en que, por suerte, desde hace unos años ya se llevan a cabo varios proyectos que se llaman de ciencia ciudadana, donde todas las personas colaboran a la toma de datos para responder preguntas científicas, participar de proyectos de ciencia ciudadana que tengan que ver con los guanacos y otra vez, en realidad, con la fauna en general, es una manera re importante y gigante de poder aportar a la conservación de nuestra biodiversidad. Así que esa también me parece que es una manera muy tangible de poder dar una mano. Sí. Pienso, mi primera línea de fundamentación es por ahí un poquito más romántica, si quiero, más idílica, ¿no? O sea, como que todos tienen que ver al guanaco para enamorarse del guanaco y creer en la importancia de conservarlo. Bajo la tierra un poquito, y también es importante, o sea, el guanaco es una especie silvestre, es un patrimonio de nuestra nación, digamos, es un bien de todos los argentinos y argentinas, y tiene un marco regulatorio que es el Plan Nacional de Manejo del Guanaco. Entonces ahí es donde se ponen en tensión intereses que tienen que ver con lo económico, con lo social y con lo político. Entonces, en el mundo terrenal es muy importante que empecemos a mirar y empecemos a elegir y empecemos a votar hacia candidatos o candidatas que tengan en agenda el cuidado de los recursos naturales. Porque el guanaco es un recurso natural y es un bien de todos los argentinos y de todas las argentinas. Entonces, empezar a percibirlo como que es mío, es tuyo y tenemos que cuidarlo. Y es importante también empezar a elegir, empezar a votar a gente que también comparta esa mirada.
O sea, y no se trate, digamos, de, bueno, sí, esto de los ambientalistas y esto de estos bichitos, ¿qué hacemos? O sea, no, o sea, siempre pensamos en el recurso, el litio, el petróleo, el gas, la pampa húmeda, la soja, el recurso maderero. La fauna silvestre también es un recurso de todos los argentinos y argentinas. Entonces, también empezar a pensarlo desde esa mirada, ¿no? Como tenemos que imponer o exigir que nuestros gobernantes pongan en agenda el cuidado de estos recursos también. Aplausos. Sí, es muy importante. Yo iba a decir que me da gracia porque un poco de eso se trata el podcast y siempre mis invitados, por suerte, me dan la razón en eso de que hay que conocer para querer y querer para cuidar. Y está buenísimo esto que traes, Pablo, de la política, porque a veces no sé si descartamos, pero es como, eso es algo que a mí no me toca porque a mí me gustan los animales y en realidad es transversal a todo la política y todos los actos que hacemos son políticos, ¿no? Y es, fundamental y eso es la base de todo, creo. Y bueno, y la verdad que está bastante difícil también la cuestión de identificarse, ¿no? Con alguien. Bueno, un montón de cuestiones que dan para otro episodio. ¿Quieren cerrar con algo más? Uy, a ver, o sea, hablamos tanto y estuvo tan buena la charla, que hablamos un montón. Va a quedar largo. Sí, va a quedar largo. No, bueno, o No, sea, yo- simplemente agradecerte, Connie, la verdad que nos parece súper interesante el espacio de tu podcast y necesitamos como que, está bueno que se generen estos espacios, está bueno poder compartir, está bueno poder intercambiar ideas, y bueno, eso, o sea, a disposición para lo que se necesite. Bueno, gracias. Sí, me sumo a los agradecimientos, Connie, por invitarnos a participar, a contar lo que hacemos, a responder un Sí. montón de cosas súper Ay, copadas. perdón, ahí me quedó un paréntesis ahí. O sea, contar lo que hacemos. O sea, lo desorganicé todo, Connie, pues estábamos cerrando, pero, o sea, Dale, mándale. quería contar de conservación patagónica también. O sea, Bueno, dale. porque además de investigadores de CONICET, y también somos docentes de la universidad, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, también militamos en una ONG que es ambientalista, digamos. Y eso tiene que ver con otro aspecto, otra arista, otra pata. O sea, eso es militancia ambientalista, digamos. Si trabajamos en una escala regional, nos interesa, digamos, generar información de base científica para poder llevar adelante campañas de concientización o de programas de educación ambiental, pero es otra dedicación, digamos. Así que también me parece que de la mano con esta pregunta que nos hacías antes de cómo hacemos, cómo hace la sociedad para comprometerse con el cuidado de los guanacos, y no sé si de los guanacos en particular, pero sí es una invitación para que nos sumemos a espacios de militancia, de trabajo, de educación ambiental. Hay gran diversidad, por suerte, de organizaciones no gubernamentales Sí. y cada vez somos más. Entonces, eso también es una forma de comprometerse y de tener una vinculación directa, ¿no? Con estas problemáticas. Entrar en espacios de discusión, poder intercambiar ideas, poder estar de acuerdo, poder estar en desacuerdo y de alguna manera formar opinión también. Entonces me parece que eso también es algo que va de la mano con lo que veníamos charlando antes. Claro, cerramos con esa invitación. Sí, la desorganicé toda, Connie, perdón. No, perfecto. Es así este podcast. Va a quedar un lindo episodio de fin de año, ¿por qué no? Y vamos a tomarnos un recesito del podcast, así que disfruten este episodio largo y especial también, porque cuando hay dos invitados siempre suele extenderse un poco. Ambos quieren mostrar su mirada y la verdad que yo la pasé muy bien. Entre los dos fueron contestando cosas muy interesantes y que se iban complementando, así que estoy muy contenta, espero que ustedes también. Sí, súper contentos, sí. Nos encanta poder compartir y poder participar de espacios de intercambio. O sea, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? No estar encerrados en el laboratorio o estar en el campo sin poder contar qué pasa y qué se hace, digamos. Sí, agradecerte otra vez, Connie, por invitarnos a participar y felicitarte por el espacio del podcast, porque está espectacular. Esto de tener la posibilidad de escuchar un montón de gente que sabe hacer un montón de cosas y que tal vez a veces y ese es un gran problema de la comunidad científica en muchos casos, es no poder o no saber, o no tener los espacios de comunicar de la manera más abierta posible lo que se hace y lo que se puede hacer. Y me parece que este podcast es un espacio que nos da eso. Así que nada, gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias a quienes estén escuchando. Nos vemos en la otra temporada. Hay un montón de episodios para que escuchen. Tenemos episodios de plantas, de algas, de insectos, de Gran Chaco, el quimilero, de feminismo, de peces. No quiero olvidarme de murciélagos. En esta temporada también un montón de episodios. Así que espero que los disfruten. De eso se trata este podcast, de ir de entre todos reconstruyendo un poco una gran imagen con una gran diversidad, y la verdad que dan ganas de escucharlos en más lugares a ustedes, chicos, y a mis otros invitados también. La verdad que tuve invitados muy hermosos. Bueno, gracias y nos vemos el año que viene. Saludos. Gracias, Chau, chin chau. chin. Saludos.